poco lejos. Sí, regalemos un momento, es que ahorita no tenemos los mejores audífonos, pero ya lo solucionamos. Buenos días, Carlos, ¿cómo va? Carlos Olimpo, buenos días. ¿Qué hay de ¿Cómo tu va? vida? Bien, aquí Todo muy bien, muchas gracias. con esto de internet que no es fácil, pero bueno, ya vamos a arrancar. Voy a dar unas palabras de bienvenida y arrancamos contigo. Súper. Queridos amigos y expositores de América Latina, la Fundación Santanderiana de Diabetes y Obesidad FUSANDE, en su segundo día de congreso del 17º Congreso de Diabetes y sus complicaciones, les da la bienvenida y a las asociaciones como la Federación Diabetológica Colombiana, la Asociación Latinoamericana de Pie Diabético, la Sociedad Mexicana de Pie Diabético y el Colegio de Podiatría que avalan este evento. Solamente tenemos gratitud para ellos porque año tras año apalancan el desarrollo de este evento con speakers internacionales de alta calidad y cualidades médico-científicas. Buenos días para todos. Ya le vamos a dar paso al doctor Carlos Olimpo Mendivil para que inicie su conferencia y el doctor Juan Felipe Calderón pues va a presentarlo. Buenos días para todos. Bueno, buenos días para todos. Vamos a presentar al doctor Carlos Olimpo Mendivil. Él es médico de la Universidad Nacional de Colombia, que hizo su posgrado en diabetes y dislipidemias en la misma universidad, especialista en estadística de la Universidad Nacional y recibió su PhD en bioquímica nutricional y metabolismo en la Universidad de Harvard. Actualmente es profesor titular de la Universidad de los Andes y médico institucional de la sección de endocrinología en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Tenga buen día, doctor Carlos Olimpo. Puede iniciar a compartir. Muchas gracias. Voy a compartir en este momento mi pantalla y quisiera primero comprobar con todos si pueden ver en este momento la presentación. ¿Todo en orden con la presentación? ¿Pueden verla en este momento? Pues bien, entonces vamos a iniciar con nuestro tema de hoy, que es variabilidad glucémica, un concepto que está cobrando mucha fuerza en el tema de la diabetes y qué importancia tiene para nosotros desde la perspectiva clínica. Mucho más complementando la conferencia que va a hacer el doctor Alejandro Díaz a continuación sobre monitoreo continuo, que precisamente busca atender esa necesidad no satisfecha de controlar la variabilidad glucémica. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema con la variabilidad glucémica, o la razón por la que es importante, es porque aunque uno tenga el mismo promedio de glucemia reflejado en la hemoglobina glucosilada, eso puede reflejar diferentes niveles de excursiones glucémicas. Por ejemplo, vamos a suponer que esto es el tiempo, una serie de días en un paciente, y estos son los niveles glucémicos de ese paciente. Esta línea representa 70, que sería el umbral de la hipoglucemia. Y tenemos un paciente que tiene este comportamiento. Tiene algún grado de excursiones postprandiales, sube máximo 160, 170, y cuando está en periodos interprandiales, entre las comidas, baja, pero nunca baja de 80 o 90, es decir, no está teniendo hipoglucemias, las excursiones son relativamente bajas, y si hallamos su hemoglobina glucosilada, que nos va a integrar el promedio de estos valores, eso va a estar más o menos del orden de, en este ejemplo, de 6.3, un promedio de 130 de glucemia que corresponde a una hemoglobina glucosilada de 6.3. Este paciente en general está en buen control glucémico,
y estamos contentos con él. Ahora pensemos en otro paciente. Misma cantidad de tiempo. El paciente tiene la misma hemoglobina glucosilada de 6,3 y el mismo promedio de 130, pero su perfil glucémico es el siguiente. Entonces, el paciente está haciendo hipoglucemia en los periodos interprandiales, tiene unas excursiones glucémicas enormes de hasta 230 después de comer. Sin embargo, precisamente porque estos valores extremos se compensan, cuando sacamos el promedio, su promedio es 130 y su hemoglobina es 6,3. Entonces, si no entramos a explorar la variabilidad glucémica, vamos a decir que estos dos pacientes están igual de controlados, que tienen el mismo riesgo, lo cual no es verdad. El paciente de abajo tiene peor riesgo de complicaciones macrovasculares y microvasculares y en el largo plazo, además de hipoglucemia, por supuesto, y en el largo plazo tiene una mayor mortalidad y es lo que les quiero demostrar. Entonces, pregunta, ¿será que los dos pacientes están en las mismas condiciones en cuanto a riesgo de hipoglucemia? Bueno, ya vimos que claramente no. El paciente con la alta variabilidad tiene más hipoglucemias. En calidad de vida, ¿será que sus condiciones diarias son iguales? También veremos que no. El riesgo de complicaciones crónicas, que eso fue algo muy debatido, se pensaba que lo importante es el promedio y ya. Y el riesgo de muerte, que por supuesto es el desenlace más fuerte que existe. Entonces, ¿por qué existe la variabilidad glucémica? ¿Cuáles son las fuentes de esa variabilidad glucémica? Entonces, hay una variación que es intradía, al interior de cada día, y hay una variación que es entre días o interdías. Entonces, esa variación intradía se debe sobre todo a la ingesta alimentaria y en los pacientes que utilizan insulina, a las dosis de insulina, sobre todo dosis de insulina de acción rápida o ultra rápida, que rápidamente pues cambian los niveles. Entonces, esa es la variación dentro de un día. Pero además de eso hay variación entre días, porque las personas, por ejemplo, entre semana o el fin de semana, tienen diferentes horarios de comida, diferentes horarios de sueño, algunos están en otra ciudad, en fin. Entonces, hay una variación interdía. Entonces, dentro del mismo individuo, y estos son datos de un estudio real que comparó insulina NPH con insulina de Temir, esta es la misma persona, recibiendo la misma dosis de insulina y la misma comida a la misma hora. Fíjense que en diferentes días, el día 1, día 2 o día 3, el perfil de acción de esa insulina cambia y por tanto el perfil glucémico cambia. Entonces, no solamente hay una variabilidad glucémica dentro de cada día, sino que entre días también puede existir y tenemos que detectarlas ambas. Bueno, ¿cuál es el impacto de la variabilidad glucémica? Hay un impacto agudo que es obvio y hay un impacto crónico que es menos obvio, pero tal vez más importante. Entonces, el impacto agudo es que puede acompañarse de hipoglucemia. Esas grandes variaciones pueden poner en riesgo la vida del paciente. Calidad de vida, porque en las excursiones y en las hipoglucemias el paciente no se siente bien. Estrés oxidativo, cuando hay esos grandes picos hiperglucémicos se generan más radicales libres de oxígeno y eso potencia las complicaciones. Y costos, porque por supuesto más hipoglucemia, más visitas a urgencias, más ingesta alimentaria reactiva y todo eso aumenta los costos en el largo plazo. ¿Cuál es el impacto crónico de la variabilidad glucémica? Entonces, lo primero en mortalidad total. Les voy a mostrar, la variabilidad glucémica es un predictor independiente e importantísimo del riesgo de morir en pacientes con diabetes. El riesgo cardiovascular, infarto, ACV o muerte de origen cardiovascular. En cognición, que es tal vez de lo que me parece más fascinante, y es entre más varíe la glucemia de un paciente, más rápido declina su función cognitiva, y eso está demostrado, y en hospitalizaciones, bien por hiper o por hipoglucemia. Bien, en cuanto a la hipoglucemia, este estudio es de la evaluación de la asociación entre la variabilidad glucémica, evaluada dentro de cada día. ¿Se acuerdan que les decía que había dentro de cada día y entre días? Entonces, cuando evaluamos la variabilidad dentro de cada día con un perfil de 9 puntos, en este momento no se hacía con monitoreo continuo, sino con glucometría capilar, el efecto sobre la hipoglucemia en los estudios Switch 1 y Switch 2. Entonces, comparando el tertil más bajo, los que casi no tienen variación, con el tertil más alto, los que tienen una gran variación, ¿qué tanto es el riesgo de hipoglucemia? Acá tenemos el riesgo de hipoglucemia total. Entonces,
Ustedes pueden ver que esto es 0,92 en el bajo, 1 en el medio y 1,15 en el alto. Tienen 15% más riesgo de hipoglucemias en total. Pero hay un tipo de hipoglucemia que nos interesa mucho y es la hipoglucemia nocturna, porque el paciente no puede ingerir, porque es mucho más riesgosa para el paciente. Y en ese caso el aumento de riesgo es de 45% para el mayor tertil de variación. Y en cuanto a hipoglucemia severa, la que requiere visita a urgencias o ayuda por una tercera persona, en ese caso no hubo un incremento significativo, pero sí así para la hipoglucemia nocturna. Entonces, la variabilidad glucémica, por supuesto, aumenta el riesgo de hipoglucemia, pero esto es una cuantificación numérica de eso, y particularmente la hipoglucemia nocturna, que es la que más nos asusta y la que puede ser más peligrosa para el paciente. Bien, en cuanto a riesgo cardiovascular, entonces ahorita más adelante les voy a mostrar estas medidas de variabilidad glucémica, cómo se interpretan. Esta es la desviación estándar de la glucosa plasmática, esta es la amplitud máxima de las excursiones glucémicas y varios parámetros obtenidos a partir del perfil glucémico que básicamente lo que expresan es esa variabilidad. Entonces aquí tenemos por cada punto de incremento, o mejor, en cada grupo de hipoglucemia de bajo riesgo de cardiovascular, intermedio riesgo cardiovascular o alto riesgo cardiovascular, qué tan grande es esa magnitud de la variación, utilizando diferentes métricas, pero en principio es lo mismo, qué tan grande es la variación. Entonces, en pacientes con bajo riesgo cardiovascular, estos son los valores. Con riesgo intermedio, ustedes pueden ver que se incrementa esa variabilidad, y con riesgo alto se incrementa aún más. Entonces, el alto riesgo cardiovascular siempre se acompaña de una mayor variabilidad glucémica. Bueno, uno diría, pero ¿quién es la causa y quién es la consecuencia? ¿Será que los pacientes con más riesgo hacen más variabilidad por todos los otros factores de riesgo? ¿O será que las personas que tienen más variabilidad tienen más riesgo de eventos cardiovasculares por la variabilidad? Entonces, eso se ha explorado particularmente bien en un estudio que se llamó el de Bolt. El estudio de Bolt fue para evaluar un tipo de insulina particular, insulina de Gludec, de acción basal, y se han hecho muchos subestudios de ese estudio. Uno de ellos fue el de variabilidad glucémica, y como lo dice acá, lo que se exploró fue la variabilidad día a día, o sea, no es al interior de cada día, sino entre días. Y la asociación que tenía con hipoglucemia severa y desenlaces cardiovasculares. En este caso, entonces, ya la asociación es prospectiva. Primero la variabilidad, y vamos a ver qué tanto hacia el futuro se asocia con el riesgo tanto de hipoglucemia como de riesgo cardiovascular. De hipoglucemia severa, si tenemos baja variabilidad, media variabilidad y alta variabilidad, hay una tendencia al incremento que es absolutamente continua y absolutamente monotónica, muy clara. Entonces, entre más variabilidad, más hipoglucemia severa. De manera prospectiva. En cuanto a infarto miocárdico no fatal, pueden ver, esta es la tasa por 100 pacientes con baja variabilidad, con media variabilidad o con alta variabilidad. Nuevamente la tendencia es lineal, monotónica, a más variabilidad, más infarto no fatal. Con el evento cerebrovascular o accidente cerebrovascular no fatal, exactamente la misma tendencia. Más variabilidad, más ACV. Lo que más nos importa con mortalidad total, lo cual es de esperarse porque alguien que se infarta más o que tiene más riesgo de una ACV, naturalmente tiene más riesgo de muerte. Entonces existe también una asociación positiva, lineal y monotónica. Entonces, ¿qué podemos concluir hasta aquí de los estudios o de los resultados del estudio de Bolt? Número 1, la causalidad es más variabilidad, produce más riesgo cardiovascular. ¿Qué tipo de eventos cardiovasculares? Básicamente todos. Infarto miocárdico no fatal, está directamente relacionado. Evento cerebrovascular no fatal, directamente relacionado. Y mortalidad total, directamente relacionado. Entonces, es un desenlace importante. Y algo que quiero resaltar es que en el estudio de Bolt, todos estos análisis estaban ajustados por hemoglobina glucosilada. O sea, este es el efecto neto de la variabilidad para personas que tienen el mismo promedio glucémico. Es el efecto aislado de la variabilidad glucémica. Bien, entonces, eso es de la perspectiva cardiovascular. Sin embargo, yo les comentaba que también la variabilidad glucémica incrementa el riesgo de deterioro cognitivo, que es un tema que ahora está muy de moda porque la humanidad está envejeciendo, cada vez hay personas más longevas y con ello más personas con deterioro cognitivo importante, que no solamente deteriora su calidad de vida, sino que incrementa mucho los costos y la carga de enfermedad para la sociedad en conjunto. Entonces,
Este estudio evaluó la asociación entre picos glucémicos y el riesgo de demencia y el deterioro cognitivo a lo largo de 20 años. Realmente es un estudio que hay que reconocerles un mérito inmenso a los autores, porque usted seguir las mismas personas 20 años, quiere decir que su estudio duró por lo menos 25 años. Es demasiada paciencia para hacer esto. Fue publicado en el año 2017 en Diabetes Care. Y acá les voy a mostrar un poquito cómo midieron la variabilidad glucémica. Entonces, se puede medir con las glucometrías, ¿cierto? Es la forma directa. Pero hay una forma indirecta de medir la variabilidad glucémica, que es midiendo algo que se llama 1,5-anhidroglucitol. Entonces, este es un marcador de excursiones glucémicas. ¿Cómo funciona? Pensemos en la estructura de la glucosa. Esta es la glucosa tiene este grupo de hidroxilo. Si hacemos una versión de la glucosa que sea igual, pero sin el hidroxilo, eso es el 1,5-anhidroglucitol. Es una variación de la glucosa. Pero resulta que este compuesto compite con la glucosa por la eliminación renal. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo unas excursiones glucémicas más altas, ¿sí? En ese momento voy a eliminar más glucosa y menos anhidroglucitol y se me va a acumular en la sangre. Por el contrario, si yo tengo unas excursiones más bajas, mi riñón va a filtrar más anhidroglucitol y lo va a eliminar y va a estar más bajo. Dicho de otra forma, las concentraciones en sangre de 1,5-anhidroglucitol son inversamente proporcionales a las excursiones glucémicas. Cuanto más alto tenga yo el anhidroglucitol, más variabilidad glucémica estoy teniendo. Entonces, ¿qué se hizo? La variabilidad glucémica en este estudio se evaluó por las concentraciones plasmáticas de anhidroglucitol. Y acá tenemos en el eje vertical el cambio en el score de las pruebas cognitivas. ¿Sí? Se hizo una batería de pruebas cognitivas a los participantes al inicio y 20 años después, y se les midió el anhidroglucitol al inicio y 20 años después. Entonces, ¿qué se encontró? Entonces, vamos a ver dos grupos de pacientes. Pacientes que tienen el anhidroglucitol alto y pacientes que tienen el anhidroglucitol bajo. Entonces, las personas que tienen anhidroglucitol bajo, es decir, las personas que tienen mayores excursiones glucémicas, ustedes pueden ver la pendiente del deterioro cognitivo es muchísimo más marcada que las personas que tienen el anhidroglucitol alto, que tienen menores excursiones glucémicas. Acá tenemos un deterioro cognitivo mucho más lento. Entonces, dicho de otra forma, las excursiones glucémicas se acompañan de una tasa de deterioro cognitivo muchísimo más alta. Por supuesto, ustedes pueden ver que los puntos blancos también bajan. Es decir, las personas con baja variabilidad glucémica en 20 años alcanzan a tener algo de deterioro cognitivo, pero es muy, muy pequeño el efecto, y de hecho, si ustedes ven el p-valor para la pendiente de esta línea, no es significativo. Básicamente se mantuvieron igual. Pero en las personas con alta variabilidad, la tendencia es a un rápido deterioro y con una P significativa. Entonces, tener alta variabilidad glucémica no solo nos puede dar más infartos, más ACVs, matarnos, sino que si nos deja vivos, nos quita función cognitiva. Entonces vale la pena controlarlo también por esa perspectiva. Otro desenlace que se ha asociado a variabilidad glucémica es la estancia hospitalaria. ¿Cuánto demora uno hospitalizado? Este fue un estudio que salió en el 2019, donde se evaluaba la asociación en pacientes que estuvieron hospitalizados entre la duración de esa estancia hospitalaria y la variabilidad glucémica durante la estancia hospitalaria. ¿Qué se encontró entonces? Por supuesto, la edad se asocia con más estancia, el nivel glucémico se asoció con menos estancia, eso es porque muchos venían por hipoglucemia, pero el coeficiente de variación de la excursión glucémica, es decir, que tanto variaba, también se asoció con una estancia hospitalaria más prolongada. En cuanto a calidad de vida, ¿qué piensa el paciente de todo esto? ¿Sí cambia su calidad de vida? No la cambia, es igual. Entonces, aquí tenemos, esto es un cuestionario que se llama el Diabetes Quality of Life, o el estudio de calidad de vida asociado a la diabetes, de Cole. Y acá tenemos entonces los puntajes en ese cuestionario, y en el eje horizontal el porcentaje de coeficiente de variación en los niveles glucémicos. Entonces, lo que pueden ver ustedes es que hay una tendencia inversamente proporcional. Entre más variabilidad glucémica, menores son los puntajes en el DQOL, o sea, peor es la calidad de vida de los pacientes. Este cuestionario es muy completo y evalúa independencia,
sensación de satisfacción con el tratamiento, hipoglucemia, gastos asociados al tratamiento, todo lo que se relaciona con calidad de vida en diabetes. Entonces, sea que usted tuviera un control bueno o relativamente bueno, pobre, o en todos los pacientes, en general hubo una correlación negativa en donde a más variabilidad, menor puntaje de calidad de vida. Acá lo que se utilizó como métrica fue lo que se llama la amplitud media de la excursión, o MAG. Ya vamos a hablar un poquito de esas métricas. Entonces, ¿qué pasa? Como les decía, una persona que tenga altas excursiones, alta variabilidad, a medida que uno lo va controlando, puede deteriorar su calidad de vida, lo cual es contraintuitivo, ¿no? Diría, pero ¿cómo así? Claro, si el paciente está hiperglucémico y tiene todas estas excursiones y su promedio es alto, el paciente se siente mal por deshidratación, por glucosuria, por etcétera, pero nunca hace hipoglucemias. A medida que, lo que muestra la línea azul, a medida que uno instaura un buen tratamiento y va bajando el promedio, si uno no reduce esa variabilidad, comienza a haber ocasiones en las que el paciente cruza el umbral de hipoglucemia y empieza a sentirse peor. Entonces dice que cuando le bajamos la hemoglobina glucosilada de 9,4 a 7,5, el médico lo hizo sentir peor. Entonces es importante que observemos la variabilidad y que controlemos esa variabilidad y no nos obsesionemos únicamente con la hemoglobina glucosilada. Ahora, ¿cómo medir la variabilidad glucémica? Hay varias métricas. Se pueden obtener o bien con glucómetro convencional y glucometría capilar o con monitoreo continuo, ya sea monitoreo continuo flash o monitoreo continuo con transmisor, el que se descarga el computador. Entonces, desviación estándar. La desviación estándar tiene una fórmula estadística que es muy simple. Es el promedio de las diferencias relativo al promedio. Pero es más fácil verlo de forma gráfica. Entonces, la desviación sería lo siguiente: si tenemos estos valores y tenemos un promedio que es la línea punteada, sería tomar estas desviaciones respecto al promedio, cada una de las desviaciones, y promediarlas. Y eso es lo que llamamos desviación estándar. Entonces, esta es la medición más básica, desviación estándar. El coeficiente de variación es muy simple, es simplemente esta misma desviación estándar, pero entonces dividida entre el promedio. ¿Qué tanto es el porcentaje de variación? Es exactamente lo mismo, pero expresado como porcentaje. Una de las que les he mencionado, que es la MAGE, o Mean Amplitude of Glycemic Excursion, es la amplitud media de la excursión glucémica. Es decir, cuando hay esas excursiones, ya sea para arriba o para abajo, ¿qué tanta es su amplitud? Entonces, esa es un poquito diferente, pero solamente cuantifica excursiones extremas, valores muy altos que superan la desviación estándar. Entonces, si lo viéramos gráficamente, nuevamente este es el perfil del paciente, la línea punteada es el promedio, y tenemos acá una excursión extrema. Si ustedes lo ven, la desviación estándar iría hasta, digamos, este valor, pero esa excursión glucémica superó la desviación estándar, entonces la vamos a contar. Esta. Contamos desde allí esta, y solamente las extremas son las que suman. Estas excursiones menores no alcanzarían a sumar para los MAGE. Entonces, MAGE es una medida como de labilidad o inestabilidad glucémica. No solo de variación, sino de variación extrema. Tenemos algo que en español tiene un nombre muy feo, que es acción glucémica continua neta superpuesta. Es complicadísimo, pero el principio que refleja es algo más bien simple, ¿no? En inglés le dicen CONGA. La traducción sería acción glucémica continua neta superpuesta. Pero exactamente, ¿qué es? Entonces, esta es la ecuación. Se ve fea, pero es algo sencillo realmente. De hecho, si ustedes la ven, guarda cierta similitud con la desviación estándar. Esto lo que nos dice es, desde donde usted arrancó, cuánto bajó. No desde el promedio, sino desde la última medición, cuánto varió hacia abajo. Luego, arrancando de la última medición, cuánto varió hacia arriba. Arrancando de esta, cuánto varió hacia arriba. Entonces, es una suma de las variaciones respecto a la última medición, ¿sí? Por eso es la diferencia respecto al tiempo. Es por cada punto en el tiempo que tanto varió. Y luego eso se divide entre el número de mediciones menos 1. Entonces es básicamente cada vez que cambia, qué tanto cambia la glucemia. Ese es el CONGA. También se utiliza mucho no solo en investigación, sino también se puede utilizar para monitorear a un paciente, y la mayoría del software de los monitores lo calcula y lo reporta automáticamente, o es fácil de hacer. En conclusión, entonces, primera conclusión grande que quiero dejarles
sobre este tema es que para el mismo nivel de hemoglobina glucosilada, una mayor variabilidad glucémica se asocia con más riesgo cardiovascular, más mortalidad, más hospitalización. Importantísimo. Entonces, esto es independiente de la hemoglobina glucosilada, pero igual de importante, cuando menos. Para el mismo nivel de hemoglobina glucosilada, una mayor variabilidad se acompaña con más riesgo de hipoglucemia, con peor calidad de vida y con deterioro cognitivo. Es decir, cosas que de pronto no están asociadas a las complicaciones crónicas, pero que indudablemente impactan en la vida del paciente. Más hipoglucemias, cómo se siente y a qué velocidad se deteriora su cognición. Y por tanto debemos evaluar y medir la variabilidad glucémica, ya sea a través del automonitoreo o mediante monitoreo glucémico continuo de todas las modalidades con las que contamos. Y por tanto, debemos considerar la variabilidad glucémica como un objetivo terapéutico adicional e independiente de la hemoglobina glucosilada en nuestros pacientes con diabetes, ya sea tipo 1, tipo 2 o gestacional. Entonces, esos son los mensajes centrales que quiero dejarles. Les agradezco mucho su atención este sábado en la mañana y deseo que el resto de la jornada sea muy placentera y muy útil para todos ustedes. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias por su conferencia. ¿Me desconecto o...? Sí, señor, ya se puede desconectar. Gracias.